Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy vamos a responder una de esas preguntas que parecen simples hasta que empiezas a pensarlas durante más de 5 minutos y de repente te das cuenta de que podrían cambiar por completo un universo entero. Porque todos conocemos bajo tierra como ese gigantesco mundo oculto bajo la superficie, separado del resto del planeta y con sus propias reglas, culturas, tecnología y por supuesto las babosas que convierten cualquier pelea en un espectáculo bastante más interesante que discutir en redes sociales. Pero ¿qué pasaría si esa separación desapareciera? Por cierto, este video existe gracias a Julián Forero, quien me propuso esta idea, y ahora llega la pregunta que mantiene con vida el algoritmo de este canal. Confío en que se quedarán hasta el final del video. Digamos que tengo la misma confianza que tendría un explorador entrando por primera vez a una caverna desconocida diciendo seguro no pasa nada, técnicamente puede salir bien, pero por si acaso yo iría tomando notas desde el principio. Imaginemos por un momento que ocurre lo impensable. Después de permanecer aislada durante quién sabe cuántos miles o incluso millones de años bajo tierra, queda conectada con la superficie. Tal vez un gigantesco derrumbe abre un túnel natural, quizá una empresa minera perfora accidentalmente una enorme caverna, o simplemente algún explorador tiene la suficiente curiosidad como para seguir avanzando donde todos los demás decidieron regresar. Da igual como suceda, el resultado sería exactamente el mismo. La humanidad descubriría que debajo de sus pies no existe simplemente una cueva enorme, existe otro mundo, uno con ciudades, culturas, ecosistemas propios, criaturas jamás vistas y leyes naturales que parecen burlarse de varios de los principios que aprendimos en la escuela, y eso cambiaría absolutamente todo. Al principio habría asombro, luego llegarían las noticias de último momento, los documentales, las teorías de internet y por supuesto alguien afirmando que ya lo había predicho en un foro del 2009. Después aparecería el miedo y finalmente comenzarían los verdaderos problemas, porque la historia demuestra algo bastante incómodo. Cuando dos mundos completamente aislados entran en contacto, casi nunca basta con darse un apretón de manos y tomarse una fotografía para el recuerdo. Curiosamente, el mayor peligro no serían los lanzadores, ni las babosas, ni siquiera algún villano intentando aprovechar el caos, serían los microorganismos. Muchos recordarán que Burpy ha salido varias veces a la superficie durante la serie, pero existe una diferencia enorme entre sobrevivir unos minutos u horas y poder vivir durante meses o años en un ambiente completamente distinto. Una visita corta no demuestra que una especie pueda adaptarse permanentemente. Si bajo tierra permaneció aislada durante muchísimo tiempo, tanto sus habitantes como las babosas evolucionaron enfrentándose únicamente a los microorganismos propios de ese ecosistema. Virus distintos, bacterias distintas, hongos distintos, parásitos completamente diferentes. Nosotros tampoco habríamos desarrollado defensas contra los suyos. La historia real ya nos mostró un ejemplo parecido cuando europeos y pueblos americanos entraron en contacto. Enfermedades relativamente comunes para unos resultaron devastadoras para quienes nunca habían estado expuestos a ellas. Ahora imaginen esa diferencia, pero entre dos ecosistemas completamente separados. Las enfermedades serían apenas el comienzo. La superficie recibe radiación ultravioleta constantemente. En bajo tierra prácticamente no existe luz solar directa. La presión atmosférica podría variar, la composición del aire también. Incluso diferencias relativamente pequeñas en oxígeno, humedad o contaminantes podrían afectar gravemente a organismos
humanos adaptados únicamente a la vida subterránea. Así que antes de pensar en turismo, intercambios culturales o excursiones escolares, probablemente existirían enormes zonas de cuarentena, porque sí, la primera batalla entre ambos mundos posiblemente sería contra algo que ni siquiera aparece en un microscopio escolar. Superada la emergencia sanitaria, aparecería otra pregunta bastante incómoda de quién es Bajo Terra, y aquí empiezan los dolores de cabeza, porque Bajo Terra no pertenece a un único país, está debajo de todos. Los estados modernos ya reclaman soberanía sobre buena parte de los recursos existentes bajo su territorio, como minerales, petróleo o gas natural, así que sería perfectamente lógico imaginar que muchos gobiernos intentaran extender ese argumento hacia las regiones de Bajo Terra situadas bajo sus fronteras. El problema es que Bajo Terra funciona como un mundo conectado, no parece estar dividido, siguiendo las fronteras políticas de la superficie. Una perforación realizada bajo un país podría afectar túneles situados cientos o miles de kilómetros más lejos. Una explotación minera podría alterar regiones enteras, y bastaría con que una gran potencia instalara una base científica o militar para que todas las demás comenzaran a hacer exactamente lo mismo, no necesariamente porque quieran una guerra, sino porque nadie quiere quedarse fuera del descubrimiento más importante de la historia. Ya conocemos bastante bien ese comportamiento. La humanidad tiene una habilidad impresionante para convertir cualquier hallazgo extraordinario en una competencia internacional, a veces por curiosidad, a veces por seguridad y muchas veces por dinero. Aquí es donde la situación empieza a ponerse realmente incómoda. En la serie, las babosas son amigas, existe un vínculo entre ellas y los lanzadores, hay confianza, respeto y trabajo en equipo. Pero los ejércitos del mundo posiblemente observarían otra cosa, verían tecnología. Imaginen una criatura capaz de producir explosiones, electricidad, hielo, humo, velocidad o efectos hipnóticos. No tardarían mucho en aparecer departamentos completos investigando cómo utilizarlas con fines militares. Y aquí surge un dilema bastante serio. Las babosas claramente muestran inteligencia, reconocen personas, aprenden, generan vínculos, expresan emociones y no parecen simples herramientas. Entonces aparecería una discusión enorme. ¿Es correcto utilizarlas como munición? ¿Hasta qué punto seguirían siendo consideradas animales o terminarían obteniendo algún tipo de protección legal especial? Porque disparar una bala no es lo mismo que disparar un ser vivo que parece confiar plenamente en quien lo lanza, y esa discusión probablemente dividiría todo el planeta. Los científicos posiblemente dormirían muy poco durante los primeros años. Las preguntas serían interminables. ¿Cómo generan semejante cantidad de energía? ¿Cómo sucede su transformación? ¿Cómo producen hielo o electricidad? ¿Cómo almacenan tanto poder en cuerpos tan pequeños? Responder cualquiera de esas preguntas podría revolucionar la medicina, la biotecnología, la ingeniería, la física o incluso nuestra forma de generar energía. Pero junto a la ciencia también aparecerían intereses menos nobles, empresas intentando patentar cualquier descubrimiento, laboratorios privados, experimentación ilegal y organizaciones criminales. Porque la historia demuestra que cuando una especie posee alguna característica extraordinaria, siempre aparece alguien intentando convertirla en negocio, no porque sea malvado, bueno, algunos sí, pero normalmente porque el dinero tiene esa curiosa capacidad de apagar bastante rápido los escrúpulos. Y claro, no todo pasaría por gobiernos y científicos, también aparecería el crimen organizado. Las babosas serían posiblemente uno de los animales más valiosos del planeta, coleccionistas, millonarios, mascotas exóticas, contrabando internacional. Ya sucede con reptiles, aves tropicales, tortugas o ajolotes. Ahora imaginen cuánto pagaría alguien por una criatura capaz de lanzar electricidad o congelar objetos. Su precio sería absurdo. Y por
por supuesto, tampoco faltaría quien dijera que quiere probar a qué saben, porque siempre existe alguien dispuesto a comerse cualquier cosa nueva. Seguramente aparecería un influencer diciendo que tienen notas cítricas con un ligero toque mineral. Y mientras internet discute semejante barbaridad, Pedro Sola probablemente propondría alguna campaña para exterminarlas con la misma tranquilidad con la que expresó aquella polémica opinión sobre los perros. 5 minutos después ya tendríamos memes suficientes para alimentar las redes sociales durante medio año. Pero dejando el chiste a un lado, el verdadero riesgo sería la captura masiva. Muchas especies podrían desaparecer incluso antes de que la ciencia alcanzara a estudiarlas correctamente, y eso ya ha sucedido demasiadas veces en nuestra propia historia. No todo sería negativo, también existirían enormes oportunidades. Habitantes de bajo tierra viajarían a la superficie para estudiar, trabajar o simplemente conocer otro mundo. Millones de personas querrían visitar bajo tierra, nacerían nuevas profesiones, nuevas universidades, nuevas investigaciones, nuevas formas de comercio. Y como sucede siempre, que dos culturas distintas comienzan a convivir, también aparecerían choques culturales, prejuicios, problemas legales e incluso debates sobre ciudadanía. Los habitantes de bajo tierra pertenecerían a algún país de la superficie o serían una civilización independiente. Resolver algo así posiblemente tomaría décadas, y mientras tanto la contaminación empezaría a seguirnos. Porque si algo hemos perfeccionado como especie es la capacidad de llevar plástico hasta lugares donde nadie entiende cómo llegó. Infraestructura, minería, carreteras, residuos, microplásticos, contaminación acústica. Todo aquello que ya afecta a tantos ecosistemas terminaría llegando también a bajo tierra, no porque sea inevitable, sino porque la experiencia demuestra que solemos aprender después de cometer el error. El descubrimiento de bajo tierra obligaría a replantear muchísimas cosas. La geología tendría que explicar cómo pudo permanecer oculto un ecosistema semejante. La biología estudiaría organismos completamente nuevos. Y la física intentaría comprender fenómenos que, al menos como se presentan en la serie, parecen desafiar nuestras teorías actuales. Eso no significa que todas las leyes de la ciencia estuvieran equivocadas. Significa que aparecería una pieza completamente nueva del rompecabezas. Y junto a la ciencia también surgirían enormes debates filosóficos y religiosos. Algunas personas intentarían relacionar bajo tierra con antiguas leyendas sobre mundos ocultos, otras pensarían que siempre estuvo contemplada dentro de sus creencias. Tampoco faltarían quienes aseguraran que Julio Verne ya había imaginado algo parecido. Después de todo, en Viaje al centro de la Tierra describió un gigantesco mundo subterráneo mucho antes de que existieran satélites, exploraciones profundas o la geología moderna. Para algunos sería una simple coincidencia literaria, para otros sería la prueba de que el escritor sabía algo que el resto del mundo ignoraba, porque Internet tiene una capacidad casi sobrenatural para convertir cualquier novela de ciencia ficción en una supuesta profecía. Y alguien afirmaría que todo es una conspiración creada por las babosas para vender más piedras brillantes. Las personas nunca decepcionan en ese aspecto. Al final queda una pregunta bastante incómoda. ¿Seríamos capaces de convivir con bajo tierra? Porque, siendo sinceros, el mayor peligro para ese mundo probablemente no serían las babosas oscuras ni el emperador, seríamos nosotros. Una civilización capaz de lograr avances científicos extraordinarios y al mismo tiempo convertir cualquier descubrimiento en una competencia política, económica o militar. Claro que también existe un escenario mucho más optimista: tratados internacionales, reservas naturales, protección para las babosas, investigación responsable, intercambio cultural, cooperación entre dos civilizaciones. Y ojalá ocurriera así, porque descubrir bajo tierra sería, sin exagerar, el mayor hallazgo en toda la historia de la humanidad. La verdadera pregunta no es si encontraríamos el camino hasta ahí. La verdadera pregunta es si tendríamos la madurez suficiente para no repetir bajo tierra los mismos errores que llevamos siglos cometiendo en la superficie.
Y hasta aquí llega nuestro viaje de hoy. Como siempre, espero que hayan disfrutado este análisis y sobre todo que les haya hecho pensar un poco más allá de lo que vemos en la serie. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, de verdad no cuesta nada, toma apenas un segundo y a mí me ayuda muchísimo para que el algoritmo siga recomendando este tipo de contenido. También cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes, ¿creen que la humanidad lograría convivir pacíficamente con Bajo Terra o terminaríamos convirtiendo ese descubrimiento en otro desastre histórico? Y de paso díganme qué otro tema les gustaría que analizáramos en un próximo video. Compartan este video con ese amigo que también veía Bajo Terra, con alguien que adore las teorías de ficción, con su maestro de geografía para preguntarle dónde quedó ese mundo en el mapa, con un geólogo para verlo sufrir un poquito o con un biólogo para que intente explicar a las babosas. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos análisis, teorías, cronologías y debates que todavía nos quedan por explorar. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que termine adoptando una babosa de mascota y me quede varios meses intentando explicarle a la aduana por qué llevo en la mochila una criatura que lanza rayos.